Madrid en la onda. Vamos a hablar ahora de un libro, yo creo que muy interesante, que lleva por título Quiero que mi hijo sea feliz. Bueno, yo creo que esta frase la hemos dicho en innumerables ocasiones todos aquellos que somos padres. Por cierto, utilizo lo de padres en el plural genérico. Entran también las madres. Lo digo esto porque lo primero que me gustó de este libro fue una aclaración que hace su autora, Araceli Vega, al comienzo del libro, precisamente diciendo esto, que cuando habla de niños se refiere a niños y niñas, y que cuando habla de padres se refiere a padres y madres para ser correctamente, o ser, digamos, utilizar una gramática correcta, porque de no hacerlo así terminamos con aquello de los miembros y las miembras, que niños y niñas, padres y madres, todos entran en esto. Bueno, pues todos aquellos que somos padres hemos dicho esta frase en más de una ocasión. Y este libro es el resultado de muchos programas de radio que Araceli Vega ha hecho junto a nuestra compañera Marta García Dauder en Onda Cero Alcalá. Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenos días, ¿qué tal? Licenciada en Filología Clásica, escritora y colaboradora de estos programas de radio Valores para Pequeños y Grandes. El resultado está muy bien porque divides el libro en dos partes, fundamentalmente. En la primera explicas términos, ¿no? La perseverancia, la constancia, el respeto, todas estas cosas. Y luego vas explicando, ¿no? Cómo hay que desarrollar todo esto. Eso es, sí. Lo que hacemos es que en la primera parte hablamos de los valores básicos. Son aquellos que la mayor parte de las veces cuando nosotros nos enfrentamos a la tarea de educar a un niño, pues tenemos que echar mano de ellos. Pues, por ejemplo, la responsabilidad o el respeto o también la autoestima para poder avanzar y realizar cualquier tipo de tarea. Entonces, en esa primera parte que la llamamos sembrar semillas, digamos que es como estamos estableciendo los puntos básicos sobre los que vamos a desarrollar posteriormente cómo un padre puede llevar a cabo ante retos cotidianos esos valores, de qué le van a servir, cómo le van a apoyar. Entonces, la segunda parte ya tiene el título de SOS de valores, SOS. O sea, cuando ya un padre dice, uy, Dios mío, es que no puedo con él, es que cómo le pongo límites, ahí estamos dando respuesta y además estamos tomando esta perspectiva de los valores. Y una tercera parte del libro que son reflexiones para el presente y el futuro que también resultan pues muy interesantes. Sí. Una primera pregunta, si me permites, Araceli. ¿Son iguales los niños que las niñas? A ver, iguales como seres humanos, o sea, desde el concepto de seres evidentemente, humanos. No hablo de derechos y tal, sino quiere decir que si son iguales como individuos dependiendo del sexo. Tienen sus diferencias en cuanto a desarrollo. Desde el punto de vista de la psicopedagogía, esto está estudiado. Entonces, por ejemplo, incluso lo vemos, los niños a lo mejor de 10 años, el crecimiento que tienen, pues puede ser menor que el de una niña de 10 años, o ya cerca de la adolescencia, a los 12 se les nota mucho. Entonces, juntamente con el desarrollo físico, sí que es cierto que puede producirse en algún momento una cierta maduración, a lo mejor emocional, mayor. En principio, yo no me atrevo a ser tan tajante como para decir son diferentes, porque hay casos y casos, o sea, hay que tratar cada niño en su contexto. Y esto que he comentado es algo que incluso médicamente pues se comenta, los profesores, los médicos ven que la diferencia de tamaño de un niño a otro, y con ello va aparejado el desarrollo madurativo, psicológico o emocional o incluso intelectual. Puede ocurrir, pero bueno. No, llegar incluso a afirmar los científicos, y a mí me lo han comentado en más de una ocasión, que el cerebro de un hombre y de una mujer no es igual. Ojo, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, pero que morfológicamente no son iguales, que hay diferencias. Sí,
Sí, es cierto. Lo que de donde nosotros partimos, afortunadamente, es de el sentido de las posibilidades y capacidades básicas de los niños, en el aspecto de que per se ellos ya tienen unas potencialidades que pueden desarrollar y son potencialidades únicas como personas. Entonces, al igual que puede ser, por ejemplo, una persona que sea capaz de hacer un cuadro estupendo y otra persona sea capaz de hacer una tortilla española fabulosa, o sea, Claro. tiene el mismo mérito. Es decir, ambos tienen una cualidad, una capacidad. La idea que el libro transmite es que vamos a tomar mano de los valores para que el niño o la niña puedan sacar esa cualidad extraordinaria que pueden ofrecer por encima de todo. Esa es la idea. Hay, además creo que es de los primeros temas que tocas en el libro, algo que a mí me interesa mucho, porque yo creo que esto es vital, ¿no? En los pequeños, la autoestima, ese aprecio que uno siente por uno mismo, ¿no? Esa valoración positiva que uno hace sobre uno mismo es importante, y además yo creo que los niños muchas veces son muy vulnerables a esto, ¿no? Muchísimo. De hecho, le damos tanta importancia, por esa razón puse ese capítulo, el primerito. Nada más que abres el libro, empieza por ahí, porque yo creo que esa es la base de todo. Cuando un niño tiene el concepto de sí mismo, de que es válido, de que sabe hacer cosas bien, de que en sí mismo él como persona tiene un valor que merece la pena, a partir de ahí se puede construir de todo con él. Entonces, si el niño o la niña no tiene ese concepto, lo que ocurre es que no se va a abrir. Claro. O sea, cuando uno tiene una confianza en sí mismo, una seguridad de que sí, de que puede aportar algo interesante y bueno, entonces te abres y eres más permeable, más abierto, con más posibilidades de desarrollo. Ese es, digamos, como el pilar central sobre el que se desarrolla todo el capítulo. Bueno, simplemente ha sido una muestra, porque hay muchos otros conceptos fundamentales que son tratados en el libro: el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, el problema al que se enfrenta un pequeño cuando los padres deciden divorciarse o separarse. Todo esto está en este libro, insisto, de fácil lectura y, sobre todo, yo creo que muy ameno, muy interesante. Quiero que mi hijo sea feliz, de Araceli Vega, colaboradora de nuestros compañeros de Onda Cero Alcalá de Henares, y que está editado por Cims. Araceli, lamento no tener más tiempo, pero ha sido un placer charlar contigo y leer tu libro. Muchísimas gracias. Para mí también ha sido un placer estar con vosotros. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Madrid en la Onda.